¿Cómo están? El día de hoy quiero compartirles un pensamiento. Estoy presente gracias a la empatía sincera con los otros. Saben, esto a veces parece obvio, pero quizás a muchos les ha pasado o a veces sucede el hecho de que cuando nos estamos relacionando con las personas en cualquier ámbito, incluso nuestros amigos, y nos comienzan a contar que les está yendo bien y les va mucho mejor y cada vez les va bien y les va bien, a veces uno tiende a sentir como cierta envidia. Y ese momento me ha ayudado mucho el aprender, porque yo de jovencita, o sea, de más pequeñita, solía sentir mucho la envidia de otras personas, o sea, incluso me sentía como que, ay, es que ya están haciendo lo que yo quería hacer o cosas así. Entonces, el aprender a alegrarme genuinamente es algo que fue complejo en mi vida, pero cuando comencé a practicar esto de alegrarme por los otros, de preguntarles cómo están, cómo está su familia y alegrarme por todo lo bien que les va, y además desearles que les vaya aún mejor o que las cosas se den de mejor manera y darme ese permiso y incluso hasta he sentido que me ha ayudado a mí misma, o sea, yo misma me decía, o sea, vamos, hay que encontrar la manera de sentir genuinamente ese sentimiento de que realmente esa alegría que le estás expresando al otro sea honrada, sea de verdad, o sea, realmente surja de nosotros o surja de mí. O sea, yo me ponía a hacer ese tipo de reflexión o de razonamiento. Incluso recuerdo que a veces decía, voy al baño un segundo y ahí hay, ¿sabes qué? Sí, hay que podemos ahora llamarlo desde el punto de vista o sea, desde el punto de vista de, de transmutar esto, ¿sí? O sea, yo antes utilizaba la palabra transmutar. Ahora también utilizo la palabra alquimizar porque es algo que he ido aprendiendo con el tiempo, ¿sí? Entonces yo ahí decía, hay que transmutar esto y hay que ponerlo bien, y entonces me permitía después acercarme a la persona y genuinamente decirle, me alegro por ti, ¿saben? Y abrazarlas y sentir esa alegría verdadera, porque a veces me sucedía que yo, ay, sí, me alegro, pero era algo que surgía como que ¿cómo se dice? De las palabras para afuera, o sea, en mi interior mis sentimientos eran diferentes, mis percepciones eran otras. Entonces, el permitirme hacer ese ejercicio de alegrarme genuinamente, de desearle lo mejor a esa otra persona, de hablarle desde ese punto de vista. Y si me estaba diciendo algo que tal vez no era tan positivo o me estaba haciendo algo, o sea, me estaba diciendo algo que me dañaba o me lastimaba, también darme el permiso de decírselo claramente, o sea, no me digas o no me dañes, ¿sí? Pero eso hemos desarrollado en otro pequeño espacio de los límites, ¿sí? En este momento lo que quiero resaltar es el hecho de el empatizar honestamente con alguien, porque nos hace estar más presentes en nuestro día a día, nos hace vivir realmente sintiendo que lo que nosotros sentimos y lo que pensamos y lo que decimos están en una sola coherencia. Y empujarnos, porque a veces toma como que un poco de valentía o hay que hacer algo, o sea, como que hay que empujarse un poco a transformar esas percepciones o emociones, etcétera. Entonces,
el hacer esto con las personas y alegrarme genuinamente de verlas bien, de verlas triunfar, de verlas crecer, con todas esas formas en las que lo hicieron y lo lograron, entonces me he sentido mucho mejor conmigo misma. O sea, sentirme como si fuese un ser transparente y decir, sí, yo soy así. O sea, me ha alegrado de verdad. Y saber que había logrado soltar de mi vida y de mi mundo esas envidias o esas em, formas que de mi pasado anterior a veces se siente así, ¿verdad? Entonces, incluso cuando yo lo reconocía, porque es este tipo de cosas a veces suelen surgir en colectivo, o sea, yo recuerdo que cuando era joven todas mis amigas tendíamos a tener ese tipo de actitudes. Entonces, luego ya las podía reconocer en ellas y yo sabía que se estaban alegrando genuinamente o sabía que no se estaban alegrando y que me lo estaban diciendo así como porque se siente, o sea, hay un lenguaje corporal que se nota y es muy sutil, es bien sutil, o sea, es así algo muy casi imperceptible, pero cuando haces atención a ti mismo, entonces comienzas a darte cuenta en el lenguaje corporal del otro porque lo sientes en ti, entonces como lo comienzas a reconocer en ti, así de sutil que sea, lo puedes reconocer en el otro y reconoces esos mini detalles, mini sutilezas, incluso pequeñas reacciones o a veces a nivel energético, dependiendo, y cuando comienzas a reconocer eso, también ya te permites comenzar a relacionarte con quienes genuinamente se alegran por uno mismo, ¿sí? Y es como si lográsemos hacer una limpieza de nuestro entorno, porque de esa manera te vas dando cuenta quiénes realmente son honestos contigo y quiénes no son honestos. Y la manera de darnos cuenta, o sea, lo que se resalta de esto es el hecho de que si nosotros hacemos los esfuerzos para realmente crear virtud o crear algo bueno en nosotros mismos, entonces es mucho más fácil reconocerlo afuera, porque todos esos detallitos que les decía, y esas pequeñas reacciones que suceden, todo eso entonces es reconocible también en el mundo de afuera y eso nos aporta esos sentidos incluso hasta de protección de nosotros mismos, de saber que nos estamos relacionando con las personas que nos quieren de verdad y darnos cuenta de que quienes no nos quieren de verdad pues se nota. Y lo bueno de eso es que para alejarte de ese tipo de personas ya no necesitas hacer grandes cambios en tu vida porque como lo vas notando en los pequeños detalles, en ese lenguaje corporal que es tan chiquito, entonces ya comienzas a poner los límites o comienzas a dejar eso y no necesariamente necesitas atravesar por todo un proceso de relacionamiento y que te hayas conocido con la persona para llegar a darte cuenta de eso, ¿sí? Porque a veces hay experiencias así, ¿verdad? Que realmente necesitas relacionarte tanto que cuando dejas a esa persona o algo así es como si, pucha, tu mundo cambia demasiado, ¿verdad? Sin embargo, cuando primero comienzas contigo mismo, entonces esos sentidos de protección se hacen mucho más llevaderos, es mucho más sencillo. Y por eso es que lo quería compartir con ustedes, porque ha sido una de las cosas que me ha hecho mucho bien y me ha hecho sentir que puedo protegerme y me ha hecho sentir que con quienes yo me estaba rodeando o a quienes les estaba dando la posibilidad de formar parte de mi mundo, de mi existencia, de lo que yo soy, entonces se ha vuelto un lugar más seguro, o sea, se vuelve como un espacio en donde
como tú sabes que te estás protegiendo porque has hecho como una especie de limpieza, etcétera, etcétera, sabes que con quienes te estás expresando y con quienes a quienes les estás contando las cosas tuyas, etcétera, son personas que realmente se alegran por ti o son personas que realmente te quieren. Y también quería compartir el hecho de que es importante resaltar la idea o puede ser incluso el hábito de largo plazo de comenzar por uno. O sea, si hay algo que alrededor no se siente bien, comenzar por uno. Y quería compartirlo. Que esté muy bien.